Eso se lo debemos a Juan de Ariñez, si no esa agua iría para Tejeda. Pues, así se escribe la historia. Así se escribe la que historia. eso se debe ponerse en un libro. Te hago como dice otro, ese reto. Ese reto para que. Yo no sé si pasárselo a los historiadores. No hace falta. También un cronista puede formar y hacer una historia del municipio, nombrando a las personas que viven eso y en ello. La historia sencillamente hay que gustar y dedicarle horas a investigar, a preguntar, a mirar en los archivos. Sí, mira, exactamente, mira el libro y yo hablo hoy precisamente. Y sacar del libro lo que uno cree que debe ser. Que debe ser, porque hay mucho como hay algunos cronistas en que, siendo canarios, tratan a los canarios peor que salvajes. Bueno, habría mucho que decir eso. Hay incluso personas que se avergüenzan de decir que son de San Mateo. ¿Comprende? Que son de la cumbre. Hay pero personas que se avergüenzan. por eso te digo de que ese es muy famoso. Además, lo nombran en estos sitios porque ha hecho unos libros sobre Canarias y sobre este tema. Pero cuando habla de los canarios en la lucha con los castellanos, lo trata como salvaje a los de aquí, a los propios de él. Hombre, y eso a mí no me gusta. Por supuesto, porque si un pueblo noble, un pueblo llano, como fue el pueblo aborigen, vamos a no llamarlo guanche, porque guanche sí está demostrado que eran los de Tenerife. Aquí eran los prehispánicos, los habitantes prehispánicos canarios, de Canarias. De Canarias. Eran un pueblo noble, vivían de su trabajo. Los salvajes fueron los que vinieron de afuera, que nadie los llamó. Y encima entraron sin tocar en la puerta, sino entraron como un elefante en una cacharrería, arrasando todo. Y hay una frase famosa, que es Atis Tirma, en la zona de Santa Lucía. Exactamente. Y fue el Guaire que se lanzó allí, que dijo, antes morir que entregarme a las tropas, es lo que viene a significar. Sí, y porque la verdad es que se me llena la boca de tierra cuando hablo de San Mateo, se me llena la boca, porque es lo nuestro, es lo que hemos vivido y lo que tenemos que transmitirle a las generaciones venideras, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y la historia ha sido, y me va a perdonar la expresión, muy jodida. No, ha sido... Yo soy una persona relativamente joven, ¿no? Ya yo doblé lo que se llama la esquina de la vida, ya le di la vuelta, no tengo vuelta para atrás, pero sí he hablado y tuve padres y abuelos, y conozco mucha gente mayor, y la historia fue muy jodida. En San Mateo, en Canarias en general, pero estamos hablando en San Mateo en particular, muy, muy jodida. Mucha gente tuvo que marcharse. Vamos, eso lo hablamos ahora, vamos a ir a publicidad y después ya hablaremos de eso, el tiempo que nos queda. Muy bien. Vamos a publicidad y enseguida estaremos con ustedes. Y no se olvide, si quiere hacer alguna pregunta, el teléfono es el 928-66, con el programa Guachafisco, hoy hablando sobre el pasado de San Mateo. Y tenemos aquí a don Pedro Rodríguez, cronista oficial de la Vega de San Mateo. Don Pedro, vamos a ver. La Feria de Ganado, esa que siempre era famosa aquí en San Mateo, ya vemos que de vez en cuando se hace una, pero no es aquella que se veía todos los años en un sitio determinado, como era saliendo hacia allá para Tejeda, aquellos sitios que estaban fenómenos. La feria tiene sus orígenes, hunde sus orígenes prácticamente, casi me atrevería a decir, antes de ser municipio independiente, es decir, antes del 16 de diciembre de 1801. ¿Qué me baso para ello? San Mateo era un lugar de paso hacia la capital. La gente de Tunte, de Tirajana, venía por aquí cuando iba a la capital. La gente de Tejeda, de la aldea, pasaban por aquí, estaban los caminos reales. Incluso la gente de Teror, no sé si por cuestiones y Valleseco, por cuestiones de orografía de sus barrancos tan profundos, pasaban por aquí. En los cruces de caminos era costumbre antes hacer los calvarios. Aquí tenemos un calvario, que es el que está al lado de la ermita de Lourdes, en el convento. Ese era un cruce de caminos donde pasaban
todas las personas que venían de la zona de Tejeda, la aldea, Valle Seco, Teror, y después está la otra zona por La Palma, la calle La Palma, Cuatro Caminos y todo eso, la gente que venía de Tunte, pasaban por ahí y todos confluían en San Mateo. San Mateo, digamos que era el espacio abierto donde se recibía a todo el mundo, y aquí empezaban entonces a hacer lo que en un principio se conoció como la filosofía del trueque. Es decir, ellos traían productos de su tierra que aquí no hay. Me viene a la memoria, por ejemplo, albaricoques o almendras que aquí no hay, las traían, las dejaban aquí y las cambiaban a lo mejor por papas, por uva o por ciruelas. Y como pasó con ese comercio, pasó con el ganado también. Traían su ganado y lo amarraban primero en las calles o en una piedra. Posteriormente eso fue creciendo y hay documentos gráficos que así lo atestiguan en la calle Lourdes, la que va hacia el convento, hacia esa zona que usted decía que es la salida hacia Tejeda y hacia Teror, donde empezaron a amarrarse los animales. Yo todavía recuerdo muchísimas casas de San Mateo donde había una o dos argollas en las paredes de las puertas. Exactamente, sí. Y eso era única y llanamente para amarrar las bestias. Aquí en la zona donde nos encontramos, casi enfrente, donde está el molino de Gofio, antes de este molino de Gofio, enfrente, donde hoy atraviesa la avenida de Tinamar, existió otro molino de agua. La gente venía y amarraba sus bestias aquí, y después iba a vitolar sus asuntos, o al juzgado, o al ayuntamiento, o a la iglesia, o a comprar. Y así se fue creando la feria. ¿Eso qué trajo consigo? Aparte del comercio, de traer pues cosas, eso como decimos, pues fruta, venía la gente de la zona de Santa Brígida, de la Atalaya, con sus tallas, con su losa, los alfareros venían e intercambiaban aquí la losa por productos, por castañas, por nueces, con lo que se celebra hoy en la fiesta de los finados, y así se fue creando este núcleo, digamos, ferial en San Mateo. Hubo un alcalde, don Francisco Navarro, que con muy buen criterio solicitó a la autoridad competente la creación de San Mateo como municipio ferial. En aquel momento le fue concedida, aunque después se ratificó en el nefasto año, segundo o tercer año triunfal, en el año 1938, donde ya está oficialmente en el boletín oficial del Estado municipio ferial, que eso implica que San Mateo, por su volumen comercial, todos sus negocios, todos sus comercios pueden abrir los domingos y los festivos. Y la feria, después en los años 40, Fermín Gil, un alcalde que hubo en San Mateo, que después fue uno de los primeros alcaldes de la democracia otra vez, pues con muy buen criterio construyó lo que hoy conocemos como la feria, aunque ya hoy la feria desgraciadamente ha desaparecido, y queda como residuo testimonial en las fiestas patronales, que se hace la feria, pero ya digamos que los animales pues hay que distribuirlos por otro sitio, pero antes era todos los domingos, y eso generaba un negocio. Mi padre, que falleció hace unos años y falleció con 83 años, fue muchas veces encargado, como era funcionario del ayuntamiento, para ir a cobrar por cada animal que se llevaba allí, se cobraba. Por cada camión que llegaba, se cobraba. Por la pesa de la báscula, se cobraba. Y eso eran unos ingresos que tenía el ayuntamiento. Además, me contaba anécdotas, que era, o sea, la palabra del hombre de campo, que no hacía falta ni notario, ni abogado, nada. Era la palabra. Y decía, contaba anécdotas, decía, cuando empezaban a discutir que si esta vaca vale tanto, que si yo le doy tanto, que si cuánto, que si para adelante, que si para atrás, decía, amigo, vamos a serruchar las diferencias, que el dinero está escuchando, y se echaban manos al bolsillo, y sacaban su fajo de billetes y iban con su vaca, con su becerro, o con su cabra o su oveja. Por eso yo digo que tenemos una historia tan bonita en este municipio de San Mateo, que, en fin, yo recomiendo